Después de navegar a lo largo y ancho de lo grande y de lo pequeño, que es lo que hemos hecho en estas últimas sesiones, parece que por fin nos encaminemos con la ayuda de la ciencia, de la mano de la ciencia, hacia una respuesta definitiva de estas preguntas que nos hemos ido planteando en las 5 primeras sesiones, ¿no? Pero antes de entrar de lleno en la respuesta o en el intento de respuesta de esta pregunta, vamos a hacer una leve recapitulación del camino que hemos recorrido, ayudándonos de una imagen visual de esas muchas que corren por Internet, que nos ayudará seguro a entender un poco gráficamente cómo es nuestra situación en el cosmos. Vamos a concentrar ahora todo lo que hemos visto en este vídeo anterior en una imagen. Esta imagen estática nos sitúa a nosotros en el centro de lo grande que se extiende hacia arriba, como vemos, planetas, estrellas, galaxias, y de lo pequeño, yendo directamente hacia todo lo minúsculo que está escondido a nuestra percepción hasta llegar a los átomos, a las partículas e incluso después también por debajo de las partículas hasta lo que se conoce con el nombre de distancia de Planck. Y lo primero que salta a la vista observando esta imagen es que nosotros, que parece que ocupemos un lugar privilegiado dentro del mundo, a pesar de estar hipotéticamente en el centro de todo, no somos más que una mota indefinida del absoluto. Porque esta idea de centro
el hombre como centro de todo, es absurda y no tiene ningún tipo de consistencia. Si nos fijamos en los extremos, tanto por arriba como por abajo, vemos que hay unos límites a los que no llegamos. Estos límites, curiosamente, son prácticamente lo mismo, y estos límites en cierta manera se tocan. Imaginemos, cuando hablamos del Big Bang, que estamos hablando de unas distancias espaciotemporales minúsculas, del tamaño de una partícula subatómica o incluso menos. Y cuando estamos hablando del otro extremo, de la distancia de Planck, estamos hablando también de distancias muy reducidas. Por consiguiente, en este contexto, el hombre, que aparentemente sería el centro de todo para nosotros, no lo es en absoluto. Es una mota, como hemos dicho, indefinida, situada en este contexto tan absoluto. Sobre este gran misterio, el misterio profundo de nuestra propia existencia en el universo, profundizaremos el próximo día. Hoy vamos a centrarnos en la nueva visión que la ciencia nos ha aportado para desplazarnos definitivamente de este centro que ha estado siempre preservado por nuestra lógica y por nuestro sentido común. Lógica y sentido común que ahora, en este siglo XXI, parecen estar en cuarentena. Hemos llegado, como hemos visto, a una visión completamente diferente y nueva del universo en el que estamos. Hemos sabido situarnos allá donde más o menos nos corresponde dentro del universo, pero sin tener aún mucha idea de dónde estamos. Pero para llegar a este punto hemos tenido que hacer uso de una serie de principios que nos han servido para comprender mejor el orden natural. Hemos concentrado estos principios de los que hablamos en 5 concretamente. Todos ellos han sido utilizados por nuestros antepasados de manera natural a la hora de hacer ciencia o incluso de desarrollar el pensamiento. Pero a partir del advenimiento de la mecánica cuántica, estos 5 principios se vieron radicalmente alterados, de manera que la visión del mundo que tenemos desde entonces no tiene casi nada que ver con lo que había sido hasta ese momento. El primero de los principios es el de causalidad. Básicamente, lo que viene a decir es que un hecho está siempre vinculado a otro hecho anterior. La causalidad, pues, está en la base de todo lo que percibimos y de todo, absolutamente todo lo que pensamos. Es decir, la causalidad es el origen de nuestra lógica, nuestro sentido común. Es imposible absolutamente que concibamos que cualquier cosa no esté producida por un hecho anterior. Todo tiene una causa previa. Además, y esto es muy, muy importante, cualquier hecho se desarrolla en el tiempo. Por lo tanto, está marcado por una unidireccionalidad temporal, porque siempre ocurre desde el pasado hacia el futuro. Este discurrir lineal del tiempo está asociado directamente a la causalidad. Esta idea ha impregnado siempre el pensamiento y no solamente aquello que hace referencia al orden natural, porque nada en absoluto puede entenderse sin que haya una causa que lo fundamente. Incluso en aquellos aspectos más extremos del pensamiento, como por ejemplo podría ser la demostración de la existencia de Dios, siempre se ha echado mano de este concepto, de esta idea, diciendo, por ejemplo, que Dios es la última causa
o es el motor inmóvil, como decía Aristóteles, etc. Los ejemplos son múltiples y muy variados. Pero a medida que hemos ido conociendo cómo funciona el mundo de lo pequeño, este concepto de causalidad se ha ido haciendo añicos. Hoy sabemos que cualquier hecho subatómico existe simplemente porque sí, sin que haya una causa aparente que determine que sea como es. Por ejemplo, imaginemos, como decíamos el día anterior, que estamos ante el comportamiento de una partícula virtual. Esta partícula aparece sin ningún motivo, por lo menos que lo conozcamos, y vuelve a desaparecer en billonésimas de segundo sin saber exactamente qué motiva esta desaparición. De la misma manera, cualquier partícula está constantemente en un estado de indeterminación. Por lo tanto, no podemos nunca deducir cuál será su comportamiento lógico. Todos los comportamientos, curiosamente, se producen simultáneamente. Así, nuestra pregunta desesperada sería: ¿existe realmente una causalidad oculta en la energía que decíamos que es lo que todo lo cubre por debajo? Hasta donde sabemos, es imposible vislumbrar esta causalidad. Podría existir, pero todos los indicios apuntan en dirección contraria. Además, el tiempo que experimentamos en nuestra experiencia cotidiana se diluye completamente en el ámbito subatómico. Aquí ya no existe una sucesión clara de hechos, porque todo sucede y no sucede al mismo tiempo. Es lo que hablábamos sobre la indeterminación. Por lo tanto, el azar y la probabilidad desvirtúan radicalmente el transcurrir normal del tiempo. Incluso, como apuntan las teorías científicas más punteras, el tiempo puede llegar a granularse, es decir, se puede llegar a aislar trocitos de tiempo y de espacio, que es lo que se conoce como el espacio-tiempo de Planck, pero ya hablaremos de esto, ¿no? Es decir, se está proponiendo la hipótesis de anular completamente esta linealidad del tiempo. Y si desaparece esta linealidad, evidentemente también desaparece el fundamento temporal de la causalidad. Así, la prevalencia del azar y de la contingencia implica un cuestionamiento profundo de todos los pilares más sólidos en los que se asienta nuestro pensamiento, no solamente la parte de la ciencia, sino también del pensamiento. Porque la certeza que la causalidad es capaz de justificar se transforma en inseguridad al tener que convivir con la ausencia de causas estables. Un segundo principio que ha estado siempre presente en el pensamiento científico es el realismo. El realismo consiste fundamentalmente en la idea de que existe una realidad objetiva que está regulada por unos principios y unas leyes. Esta realidad física, que es externa a nosotros, es la que normalmente ha estado descrita por los principios científicos que formularon Newton o Einstein. Nosotros captamos esta realidad como real y existente. Es evidente que está ahí fuera de nosotros. Esta realidad existe independientemente de que nosotros estemos o no allí para observarla. Es decir, incluso aunque hayamos muerto, después de nuestra muerte esa realidad seguirá existiendo. Por lo tanto, perdura a lo largo de millones de años dentro del universo. Desde hace pocos años sabemos que en el mundo subatómico, que está en el sustrato de nuestra realidad,
la que captamos con nuestros sentidos, no existe, digo, en este mundo, una realidad objetiva que esté regida por unas leyes claras y universales. Lo único que prevalece sería una especie de desorden, es decir, algo en lo que el azar y la probabilidad reinan. Todas las leyes se dan de manera simultánea, es decir, todo ocurre al mismo tiempo. Y solamente cuando observamos una partícula, como ya vimos en la sesión anterior, la sacamos de su indefinición y la adaptamos a los ojos de nuestra percepción y a nuestras leyes. Esta visión destroza por completo la realidad profunda de las cosas. Todo es inestable y cambiante, y nada es definitivo. Por lo tanto, la conclusión es revolucionaria. La realidad no es más que un constructo de nuestra mente que se adecúa a lo próximo que nos rodea y que nos contiene en él como un elemento más. Nuestra realidad no es absoluta, ni perdura en el tiempo durante millones de años. Se asienta por completo en el azar. Un tercer principio clásico se conoce con el nombre de localidad. Nos explica este principio que las cosas ocurren en zonas espaciotemporales cercanas. Es decir, dos objetos deben estar contiguos uno al lado de otro para poder influir el uno sobre el otro. Es impensable, por lo tanto, que entre dos cosas que están alejadas haya una relación. Por lo tanto, se necesita una cercanía, una conexión entre objetos o hechos. Nadie en la historia del pensamiento humano admite una influencia a distancia. Un simple ejemplo. Por ejemplo, cuando Spinoza hablaba de los modos, que serían una especie de átomos que lo configuran todo, dice que estos modos se relacionan únicamente con los más cercanos, pero en absoluto se le pasa por la cabeza pensar que estos modos podrían estar en relación con otros mucho más separados de ellos. Pero la mecánica cuántica nos confirma con firmeza que todo está entrelazado misteriosamente. Una partícula, o tal vez también un objeto macroscópico, pero todavía no lo sabemos definir muy bien, una partícula, digo, influye en otras muy lejanas y además instantáneamente, transmitiendo información a velocidades que superan con creces la de la luz. Las limitaciones del espacio-tiempo que conocemos, que serían las leyes físicas que nos explican la realidad, quedan inmersas y diluidas en un enorme sistema holístico, global, en el que todo absolutamente está interrelacionado. Es como si la energía que está bajo todas las partículas, de lo que ya hemos hablado, lo conectara todo absolutamente de una manera instantánea en cualquier lugar del universo e incluso tal vez mucho más allá de él. A nivel macroscópico nos cuesta mucho más notar este efecto holístico o global. Algo parecido, pero no exactamente igual, es lo que ocurre con el funcionamiento de las neuronas de nuestro cerebro, que, por lo que sabemos, todas saben del resto de compañeras neuronas por medio de las conexiones, pero estas conexiones son inmediatas, no se producen, por lo que sabemos, a distancia. Probablemente a nivel macroscópico existe, de una manera escondida, este holismo que indudablemente
habita en todos los rincones de lo pequeño, como hemos visto en la sesión anterior. Por eso, no sería descabellado decir que mis palabras de ahora mismo, las que estoy emitiendo, también están resonando en el centro de una estrella lejana o tal vez en todas las estrellas al mismo tiempo. Otro principio importante es el conocido como individuación. La individuación consiste en creer que existen entes independientes. Por ejemplo, un individuo, una persona, un animal, una piedra, una partícula o cualquier otro sistema físico, ya sea macroscópico o microscópico, pero son entes independientes. Estos entes se relacionan entre ellos, pero a lo largo de la historia apenas se han tenido en cuenta cómo han sido estas relaciones entre los sistemas físicos. Siempre se ha primado a las entidades físicas por encima de las relaciones que se establecen entre ellas. Pero ahora sabemos que tan importante como las partículas o grupos de partículas son las relaciones que hay entre ellas, porque todas las partículas son manifestaciones o concreciones de una energía, como ya hemos visto también, en la que probablemente un entramado de relaciones en potencia lo llena todo. Por eso, según esta visión, primaría la relación entre los objetos, pasando así las partículas a ser algo secundario directamente. En realidad, tal vez las partículas y sus relaciones son la misma cosa. No hace falta dividir conceptualmente una cosa y otra. Nosotros, desde nuestra indiscutible limitación, las percibimos separadas, porque nuestro sentido común nos orienta en esta dirección. Pero probablemente en el fondo todo está interrelacionado. Y el último principio es el determinismo, que ha influido muchísimo a lo largo de toda la historia en el pensamiento y en la ciencia. Nos viene a explicar que si conocemos las variables que se producen en el inicio de un proceso, sabremos prever perfectamente su evolución. Normalmente ocurren otros eventos intermedios en este proceso que normalmente no controlamos, por lo que lo lógico es que nos sea muy difícil prever el futuro, pero si lo pudiéramos controlar todo absolutamente, se podría ver cuál sería el desarrollo y el final de un evento. Es decir, hipotéticamente podríamos prever qué es lo que va a ocurrir, sabiendo las condiciones iniciales. Como podemos entrever, el determinismo está muy ligado a la causalidad. No hay azar y todos los acontecimientos, dicen el determinismo o la casualidad, están predeterminados por otros que les preceden. Potencialmente, un suceso cualquiera es producto de su causa. Pero la ciencia actual nos dice que el mundo subatómico, que está debajo de cada uno de los átomos que configuran nuestro cuerpo, está regido por el azar y la probabilidad. No sabemos en qué estado está una partícula hasta que la observamos. Y mientras tanto, si no es observada, es y no es al mismo tiempo. Es a lo que nos referíamos en la sesión anterior con el nombre de superposición. Además, tampoco sabemos si una partícula se comporta como partícula o como onda hasta que no la aislamos. Es lo que conocemos con el nombre de indeterminación. Por lo tanto, en el mundo subatómico, la idea de causalidad es suplantada por la de azar, como ya hemos venido insistiendo repetidamente. Esta idea
trasladada al mundo macroscópico, alborota nuestro estilo de pensamiento de manera radical. Todo necesitaría ser reformulado y de entrada perdería toda consistencia. Aunque esta idea nos dé pavor, lo que es evidente es que el azar, de alguna manera, está presente en los intersticios de nuestra realidad. Situados en este punto, se puede apoderar de nosotros probablemente un sentimiento de desamparo y de desprotección intelectual. Y en realidad no es para menos, porque es como si intentando solventar un problema después de todas estas sesiones, nos hubiéramos enfangado aún más, ¿no? Pero de todo lo que hemos dicho, cabe destacar una idea esencial para nosotros, que somos seres humanos pensantes. La idea es que la manera como nos hemos observado a nosotros y a todo lo que nos rodea, que sería nuestra realidad, a lo largo de cientos o miles de años, hoy ya no nos es válida. Después de todo lo que acabamos de decir, sobre todo anteriormente, en esta última sesión, hoy la visión tradicional de nuestra existencia y del pensamiento que la intenta ubicar y definir está a punto de caducar. Lo que ha ocurrido es que en los principios en los que nuestro pensamiento se ha asentado siempre, esos principios ya no nos sirven cuando extendemos nuestra realidad mucho más allá del espacio-tiempo en el que nadamos. Sin duda hay otras aguas y otros continentes ignotos que ciertamente superan nuestra limitación. Pero todo eso no lo podemos dejar de atender, porque somos humanos y tenemos herramientas, aunque sean deficitarias, que nos permiten abordar esos problemas. En este apasionante terreno entraremos de lleno el próximo día.